lo que llamo yo un poco en plan, mejor reír que llorar, ¿no? Se suele decir, el Festival de las Prohibiciones. Vale, es que no sé qué he hecho. Bueno, sí, sí, así como ya lo tiene, que nomás es bajar. Ah, vale, eso es Eh, lo que estaba haciendo antes y sí, no me era funcionó. Ah, vale, gracias, número pensé que era directo. aquí. Vale, vale, gracias. Bueno, estamos asistiendo al Festival de las Prohibiciones en temas de tecnología educativa. Ya, a partir de ahora ya irá bien, por Dios. Bueno, hace nada hemos recibido la noticia de que en el Parlamento Europeo ya se ha aprobado la limitación al acceso a las redes sociales, en concreto hasta los 16 años. Hay un pequeño delay ahí con algunas cuestiones, por ejemplo, entre los 13 y los 16, como que los padres y las madres son los que pueden decidir si finalmente esos niños o niñas acceden a las redes sociales o no, pero ya es una decisión familiar, no una decisión escolar. Y es hasta los 16 años. En España esa edad es a la que entran en bachillerato directamente, ya han pasado toda la formación obligatoria. Y también una de las últimas noticias ha sido de Chile. La Cámara aprueba la ley que prohíbe el uso de celulares directamente, no redes sociales, sino celulares en colegios a partir del 2026. Y es que en España amanecimos en el curso escolar con esta noticia en septiembre. El curso escolar comienza con los móviles casi desterrados de las aulas, así queda cada autonomía. Y este pequeño mapa es cosa mía, no es cosa del país, la verdad es que ellos estoy segura que lo habrían hecho mucho mejor, pero para darles una pequeña mirada de cómo está la situación del tema de las prohibiciones en España. He de decir que no tenemos una ley estatal que prohíba los celulares o Internet en el aula o las redes sociales, entonces cae en manos de las decisiones de cada centro educativo. Así que este es un resumen de las decisiones que cada centro educativo por comunidades autónomas ha tomado. A nivel autonómico, los gobiernos de cada autonomía no están prohibiendo algo de forma como demasiado implícita. Algunos de ellos un poquito más que otros, sí que es verdad, pero en general suelen ser recomendaciones. Pero bueno, ya se puede ver, ¿no? Casi todo está en amarillo. Lo amarillo va a ir evolucionando en el rojo, teniendo en cuenta las noticias anteriores. Las recomendaciones al final de Europa tienen siempre muchísimo peso. Y en concreto me gustaría señalar el caso de Castilla y León, porque aunque es verdad que está aquí en amarillo, es un poco injusto este amarillo que yo he puesto, porque la autonomía sí que está dando bastante toma de decisiones a los centros educativos y lo que hace es acompañar. Pero ya es verdad que está como recomendando que el uso solo sea pedagógico. Y cuando recomendamos que el uso de la tecnología en el aula sea solo pedagógico, estamos dejando fuera una gran cantidad de aprendizajes que atienden al aprendizaje informal. Es al aprendizaje invisible, que también tiene una importancia fundamental, y especialmente cuando hablamos de tecnologías que dan paso al mundo de la virtualidad como redes sociales. Entonces, esto obviamente tiene efecto contagio. No solo sucede en España, no vamos a ser aquí los únicos que inventamos las prohibiciones, no. Se contagia a Europa y a América Latina también. En Europa, esta ahora mismo es un poquito la dinámica, aunque cada vez se están sumando más países. El último en sumarse es Hungría, que en el 2024, en septiembre, ya ha anunciado pues, la prohibición nacional de los teléfonos, es decir, los celulares en las escuelas. Pero tenemos el caso también de Portugal, también reciente, de los celulares en las escuelas. Y luego tenemos también a Italia, a Francia. Y bueno, a Reino Unido también lo he incluido, aunque no está en la Unión Europea, pero un poquito por deferencia y lo tenemos muy, muy próximo. Al final, sus decisiones también pueden influenciar el resto de países. Entonces, en Latinoamérica, ¿qué sucede? Pues lo mismo, seguimos hacia adelante. El caso de Chile, que ya lo he comentado hace nada, Colombia, Argentina y México ya empiezan a avanzar en el tema de las prohibiciones en el uso de la tecnología en el aula. Estoy hablando de tecnología en el aula a nivel general porque para mí el uso del celular es una tecnología muy potente, especialmente en países donde las condiciones económicas no son muy favorables. Prácticamente el celular es casi la única tecnología accesible para los estudiantes que tienen en el aula y que pueden utilizar con autonomía, porque aunque tengan una pizarra digital, normalmente la usa el docente y aún así la competencia digital en todo su conjunto es imposible de desarrollar utilizando solo una pizarra digital. Por eso recalco mucho el uso de las prohibiciones que están haciendo en los celulares.
El caso de México en concreto, bueno, en cuanto a temas de adicción a Internet, que es un tema para mí realmente importante y valioso, se está observando que aunque hay un grandísimo uso de Internet, nada más y nada menos que 110 millones de usuarios en México, el 83,3% de la población ya tiene un promedio de 7 horas de uso, 7 horas y media de uso diarias. Y hay algunas investigaciones, como por ejemplo la de la UNAM, en el 2022, que ha determinado que el 32,8% de los usuarios muestra uso compulsivo, que además está teniendo dificultades para reducir autónomamente ese uso compulsivo que consideran que tienen en la práctica diaria. Con lo cual, esta investigación concluye que existe una tecnoadicción detrás de este tipo de uso. Y es, bueno, no es tan alto como muchas veces se ve en Europa, pero ya es bastante significativo. Entonces, bueno, mi pregunta cuando veo esta realidad, el festival de, como digo yo, de las prohibiciones es, ¿hay buenas razones realmente para prohibir la tecnología en el aula, los usos de los celulares, de las redes sociales e incluso en muchos centros educativos directamente Internet? Solo lo pueden usar los docentes. Pues sí, hay realmente unas razones de gran peso. Algunas de ellas son el ciberacoso a través de las redes sociales y ahora de la inteligencia artificial generativa de imágenes y videos, que por desgracia no lo estamos viendo solo en los centros educativos, sino a nivel político mundial. Sabemos de unos cuantos políticos que la están usando para ciberacosar a otros e incluso a la población. Y otra de las consecuencias, o sea, de las razones es las adicciones digitales, el miedo al desarrollo de adicciones en redes sociales, compras online, videojuegos online y ahora inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, tenemos razones de peso para preocuparnos, pero ¿tanto será para prohibir? Porque todo tiene sus consecuencias en la vida. Y ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Realmente podemos aprender a conducir sin usar un coche, un carro? Es imposible. Si vamos de copiloto, que es como están los estudiantes de copilotos mientras el docente utiliza Internet y utiliza la pizarra digital, ¿va a desarrollar algún tipo de competencia digital? Es absolutamente imposible, requiere del manejo propio y personal. Y también el desarrollo de concepciones en cuanto al mundo digital y de cómo uno con su identidad digital se presenta en ese mundo. Esta coherencia, bueno, es tan infinita la competencia digital que no la voy a mencionar completa, pero es evidente que sin tecnología no vamos a poder desarrollar la competencia digital. Y no solo eso, sino que con la entrada de todas estas restricciones vamos a frenar la alfabetización digital en la práctica que hemos conseguido hasta el momento. Además, vamos a aumentar el uso impulsivo fuera del colegio, vamos a invisibilizar problemas reales, porque las prohibiciones no resuelven, solo hacen como la avestruz que mete la cabeza debajo de tal, pues igual. Y además vamos a aumentar la brecha socioeconómica que perjudicará, obviamente siempre, a los más débiles. Y de eso luego voy a hablar mínimamente con el tema de la nueva brecha digital con respecto a la inteligencia artificial. Además, va perdiendo sentido la formación docente en habilidades digitales, porque como les digo, para utilizar una pizarra digital mucho no se necesita, eso ya lo saben. En cambio, para crear dinámicas, diseños tecnopedagógicos en el aula, dinamizar la práctica y asesorar individualmente a cada estudiante, sí se requiere una formación docente en habilidades digitales. Pero con esta nueva realidad nos la ahorramos, ¿no? Entonces, además, imaginaros, si se prohíbe hasta los 16 años y vamos a ponernos en la idea de que todos los padres y las madres o el 80% van a decir que no quieren, que hasta los 16 años esté totalmente prohibido, que es muy probablemente lo que suceda, ¿qué va a pasar? Que van a llegar los estudiantes a la formación profesional y a la universidad sin habilidades digitales, corrijo, sin buenas habilidades digitales, porque las van a tener igual porque fuera del centro educativo las van a usar. Totalmente. Además, el enfoque en el miedo siempre limita la autonomía, siempre. Y esto lo podemos ver constantemente. En España hay un hábito muy que a mí me gusta y no me gusta al mismo tiempo. Se suele invitar a la Policía Nacional a dar conferencias en los centros educativos para
avisar, ¿no?, del sexting, del grooming, del ciberacoso y todo esto. Claro, son personal altamente cualificado, ellos son de la policía cibernética, pero el mensaje que dan da tantísimo miedo que lo que provocan es que al final se corte el uso. No es un mensaje pedagógico que es lo que podemos dar las personas que estamos formadas en este tema. Y luego se deja todo el peso de la educación digital en las familias y en la sociedad. Cuando sabemos que las familias, la mayor parte que tienen ahora mismo hijos e hijas, pertenecen a la generación boomer o a la X, es decir, inmigrantes digitales no formados, tienen muchísimos vicios digitales que al final se siguen trasladando a los hijos y las hijas. Porque ¿cómo aprenden los niños y las niñas? Por imitación. Si mi padre y mi madre usan la tecnología de cierta manera, estará bien usada. ¿Han creado un grupo paralelo mi madre para excluir a una amiga porque no la aguantan en WhatsApp y entonces la ponen a parir en el otro WhatsApp y demás? Pues estará bien, yo lo puedo hacer también en clase, ¿no? Si mi madre lo hace, a nosotros nos cae de cajón que no. Pero a niños y niñas con una capacidad de razonamiento y de desarrollo al final crítico tan limitada, pues obviamente la conclusión va a ser esa. Pensemos que hasta los 13 años no se desarrolla en el cerebro la parte de la capacidad crítica. Entonces es un tema importante. Esto es lo que empezamos a hacer en la escuela. ¿Realmente podemos desarrollar la competencia digital sin tecnología, sin el uso de los celulares? Pues obviamente no, porque básicamente además los celulares son la tecnología más accesible para los estudiantes y cuando terminen la formación muchos, por sus limitaciones económicas, no van a poder comprarse un laptop, entonces van a tener que utilizar el celular como computadora. Y si no les estamos enseñando en el uso del único herramienta digital que tienen, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Entonces, ¿qué estamos generando? Algo que antes ha comentado el compañero. Huérfanos digitales, también llamados náufragos digitales. Yo de este tema llevo hablando desde hace 10 años. Me sorprende que en 2025 tenga que seguir advirtiendo sobre esta situación. Y es que la realidad, mientras la escuela y las autoridades están metiendo la cabeza bajo la tierra y prohibiendo, es que todos esos listados que tengo yo aquí al final, que pone pasado cercano, son algunos de los muchísimos trabajos que se han desarrollado en estos últimos 10 años, que eran nuevos, todos digitales. Y aquí tenemos algunos de los del futuro inmediato, 5 o 10 años vamos a tener estos, pero vamos, que he cortado la lista porque iban a ser 3 diapositivas. Entonces, ¿estamos preparando a nuestros estudiantes en la escuela aprendiendo mientras el mundo avanza tecnológicamente? Pues no. Entonces, consecuencias en cuanto a temas de adicción a Internet e inteligencia artificial, porque obviamente las consecuencias de prohibir ya se las he comunicado antes, que son muchas, pero me quiero detener concretamente estas porque estas realmente tienen un impacto muy significativo en la vida de las personas. Tan significativo que no lo voy a leer, pero sí que voy a anunciar que tienen tiene consecuencias cognitivas, consecuencias emocionales, consecuencias sociales, consecuencias académicas, laborales, consecuencias físicas y consecuencias en la identidad y en el desarrollo. No estamos hablando de tonterías. Y es que además, ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial, la neuroeducación, pensad que llevamos solo 3 añitos. En 3 añitos no podemos sacar unas conclusiones absolutamente firmes, no tenemos estudios longitudinales, pero ya se está comprobando en neuroeducación que el uso compulsivo y el mal uso de la inteligencia artificial, y destaco esto porque el buen uso no va a tener estas consecuencias, tiene consecuencias directas en el cerebro físico. La corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí en la parte delantera de la cabeza, es la que administra las funciones ejecutivas, la que nos permite pensar, razonar, tomar decisiones. Todo esto es lo que estamos empezando a delegar cuando utilizamos mal la inteligencia artificial, porque le preguntamos hasta para ir al servicio. ¿Qué me pasa? Es que ya no solo es el copia y pega en el aula, sino es que ya la estamos integrando en el día a día y estamos delegando todas estas funciones que normalmente tienen que ver con nuestras decisiones diarias. Esto repetido en el tiempo va a ir generando problemas en la corteza prefrontal. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. En España ha habido el SIMO, el Congreso SIMO hace unas semanas, y allí, bueno, aparte de estar impartiendo yo una conferencia similar a esta,
estaba David Bueno, el reconocido neurocientífico español, y le levanté la mano en su conferencia y le hice la pregunta directa. ¿Realmente va a tener consecuencias significativas? Y me dijo un sí rotundo. Y además, los médicos ya están empezando a decir que aunque tenemos neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro maravillosa de regenerarse y reconstituirse, muy probablemente no vaya a ser suficiente para restaurar los daños que pueda haber a lo largo de tantísimos años de mal uso de esa tecnología. Entonces ya no estamos hablando solo de hábitos, estamos hablando de cuestiones biológicas físicas. Y es que ya se está investigando, todos estos son estudios, por ejemplo, del MIT, año 2025, año 2024, en que la neurociencia está deduciendo que estamos empezando a generar un concepto que se llama deuda cognitiva. Le estamos quitando a nuestro cerebro la capacidad de realizar todo esto. Y es que las consecuencias son importantes. Pérdida de criterio propio, disminución de la capacidad crítica, alineación y homogeneización del pensamiento, influencia invisible de los sesgos, la IA complaciente, validación emocional constante, consecuencias educativas y sociales, menor tolerancia al error. Esto no me lo dejan de decir los docentes. Y a la espera, dependencia del refuerzo positivo inmediato, porque la IA está 24/7, el docente no. Disminución de la autonomía intelectual y fragilidad emocional ante la ausencia de la herramienta. Entonces, todo esto que va a generar y que está empezando a generar ya, pero esto lo vamos a ver con el tiempo sobre todo. La nueva brecha digital obviamente va a ser económica, obviamente va a ser social, pero va a ser intelectual por primera vez. Y es que los estudiantes que sean educados en el correcto uso de la IA para potenciar sus habilidades innatas van a estar años luz laboralmente, socialmente, emocionalmente, de todo tipo, que los estudiantes crecer con la prohibición del uso de la IA y la educación en la IA y que van obviamente a utilizarla mal, porque tendemos a utilizarla mal. Entonces, ¿por qué se está prohibiendo esto así? Dicen que nada, que es que pasamos demasiado tiempo en Internet, que en general. Yo aquí les pongo dos roscos, mismo tiempo, pero aplicaciones diferentes. E incluso en la misma aplicación en Instagram podemos estar aprendiendo si estamos siguiendo cuentas educativas científicas. Entonces, en YouTube, yo me paso la vida en YouTube, pero es porque yo escucho tropecientas charlas de inteligencia artificial y de todos mis temas. Entonces, ¿soy adicta o realmente estoy haciendo un mal uso de Internet por tener estos cómputos en mi celular? No realmente, pero estamos simplificando las cosas. ¿Os disteis cuenta hace un momento que dije, en México ya pasan las 7 horas de uso? ¿Por qué seguimos midiéndolo en tiempo? En mi tesis doctoral, una de las cuestiones que averigüé es que estamos utilizando la variable tiempo cuando ya no tiene el significado que tenía cuando se empezó a indagar sobre temas de adicción a Internet en los años 80. Claro, en los años 80, ¿quién tenía un celular? ¿Quién estaba conectado a Internet? Ahora trabajamos a través de estas tecnologías, aprendemos a través de estas tecnologías. El mobile learning, señores y señoras. Ya podemos acceder al LMS desde el celular. Entonces, la variable tiempo ya no es significativa para tomar decisiones, para sacar conclusiones, pero seguimos ahí. Y otra cosa que averigué en mi tesis doctoral bastante inquietante ha sido que la tecnología no es la responsable de la adicción a Internet. Entonces, A mí explíquenme, esto me voló la cabeza cuando lo averigüé. ¿cómo? A ver, la tecnología tiene ciertos aspectos adictivos, esto lo sabemos en Silicon Valley, ellos utilizan estrategias de manipulación psicológica para crear entornos visuales totalmente atractivos para atrapar nuestra atención, pero eso es un porcentaje ínfimo. Realmente lo que sí genera la adicción son la mala gestión de las emociones que traemos. Esto es increíble porque tiene una dependencia psicológica, no tecnológica. Y es que otra de las cosas en las que me volaron la cabeza cuando estuve trabajando en tesis doctoral es descubrir que los factores de riesgo de la adicción a Internet son los mismos que los factores de protección. Madre mía, esto cambia las cosas. ¿Qué estamos haciendo prohibiendo? Si tenemos un buen entorno familiar, si tenemos un buen entorno social, si tenemos un buen entorno en la escuela, si además las características de la personalidad, los factores psicológicos del individuo están bien,
es que vamos a tener factores protectores 100% ante este problema. ¿Realmente estamos solucionando algo con prohibir? Es que no tiene nada que ver. Y los centros educativos, las personas que nos dedicamos a la educación, tenemos algo que hacer aquí, porque de todos estos factores, nosotros y nosotras incidimos en los factores sociales, porque los factores sociales nosotros no abarcamos solo el centro educativo, sino que nosotros trabajamos con la sociedad desde los centros educativos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la competencia digital ante esta situación? Hace nada, 2 días o 3 días o 4 como mucho, salió la nueva versión del DICOM 3.0. Es decir, están saliendo noticias de que el Parlamento Europeo y otras instituciones gubernamentales de países están prohibiendo la tecnología y a la vez Europa nos está diciendo que saca una nueva actualización del DICOM en la cual se dice que el aprendizaje de la inteligencia artificial tiene que ser transversal y se integra por fin el bienestar digital como obligatorio. ¿Se contradicen ellos mismos? ¿A quién hacemos caso? Soluciones. Yo, desde mi punto de vista, tras analizar todo, sinceramente, lo que creo es que necesitamos formar a los docentes. Creo que la solución parte de ahí, porque a los padres y a las madres no vamos a poder atacar por ahí el problema. Por los gobiernos ya se ve, obviamente que no. Entonces, intentemos agarrar esta autonomía que nos están dejando en algunos centros educativos para no prohibir, sino educar y desde las universidades formar a los docentes. ¿En qué formamos? En rama psicotecnológica para entender todo el tema de las plataformas, cómo generan adicción y demás. En rama de autoconocimiento y autoaplicación de la salud digital en docentes. Esto que no sea, por favor, como el médico cuando íbamos hace años que nos decía, mire, usted tiene que dejar de fumar y lo decía fumando. Pues esa es la rama de autoconocimiento. Y por último, cómo fomentar y aplicar en el aula la salud digital, porque los docentes no están formados en esto. Y es que la rama psicotecnológica es real, es decir, nosotros y nosotras competimos contra las tragaperras digitales. Pero podemos hacer muchísimas más cosas realmente. La rama de autoconocimiento es entender cómo funciona todo el paraguas de la adicción a Internet y qué acción tenemos nosotros y nosotras con respecto a ello, porque sí que podemos potenciar estos factores de protección. Y sin más, simplemente vengo a concienciar y espero que les haya resultado una charla ilustrativa. Y muchas gracias por su atención. A continuación vamos a hacer las preguntas para que las vayan guardando y las vayan ahí almacenando. Ahora es el turno entonces del doctor Flavio, que nos va a compartir un ratito sobre la educación de los adultos, ¿no? Sí. Y otras cosas más. Muy bien, doctor. Lo dejamos ahí. Bueno, ya puso la vara de que se ha parado, entonces voy a hacer también de... Ah, sí, claro que sí. Bueno, El micrófono, sí. Vale. no quiero pelear mentes con la pantalla. A ver, la asesoría. A ver. No, está seleccionada la pantalla. Ah, ya agarró. Sí. Ya agarró, perfecto. Ya agarró. Entonces hacia abajo, ese está, ¿no? Sí, hacia abajo. Perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, pues buenos días. También para mí es un honor y un gusto estar aquí en este espacio, tanto presencial como virtual. Voy a platicar, yo soy andragogo, sin embargo tuve que hacer un giro un poco para ser compatible con la temática del día de hoy y quisiera yo platicar y llegar a aterrizar esto desde la didáctica, digamos, ¿no? Bueno, entonces, para algunos que no tengan el antecedente, la andragogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje y la intención es hablar de esto. Yo aquí traje una definición de didáctica, la ciencia que estudia sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es una ciencia que nació muy pedagógica, como que nació ya casada con la pedagogía sin tomarla en cuenta si sí o si no, ¿no? Entonces yo me declaro culpable porque como andragogo, pues me he enfocado a las ciencias agógicas, que sería la pedagogía, la ebegogía, la andragogía, y en algún momento de mi existencia, pues yo pensé en que tendría yo que tirar o quitar, de alguna manera,
la exclusividad de la pedagogía en la didáctica. Entonces, desde ahí he estado pensando que debiese haber una didáctica agógica. Una didáctica agógica que al final de cuentas tiene la intención de aprendizaje utilizando los métodos propios y adaptados acorde al momento psicobiológico del cognoscente. Bueno, entonces, le digo, pues yo soy el que ha provocado y ha metido cizaña entre la pedagogía y la didáctica para divorciarlos. Entonces, pero no contaba yo. A veces las soluciones las tenemos muy cerca y de quien menos esperamos, ¿verdad? Pues bueno, resulta que el señor Juan Amos Comenio, padre de la pedagogía, ya leyendo un poco más de él, me encuentro con que pues él, cuando habló de didáctica, habló de tres partes o tres componentes de la didáctica, ¿no? Uno, y este me acordó cuando el doctor Antonio hizo una publicación haciendo algunas aclaraciones sobre lo que es el diseño curricular. Bueno, uno es la sistemática, ¿no? Que tiene que ver con lo que el doctor Antonio hacía la separación como aclaración en un tema que publicó en internet. Esa sería la sistemática. Tenemos también la metódica, que es básicamente el proceso de enseñanza. El cómo, digamos, que generalmente en los cursos de tanto de posgrado, bueno, desde licenciatura hasta doctorado, muy pocos hablan de esto, al final de cuentas, ¿no? Si no hablan de la didáctica y la definen como la ciencia, ya decía yo, que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nada más la refieren con el cómo enseñar, ¿no? Bueno, realmente nos hemos quedado muy cortos en ese sentido. No entendíamos, bueno, yo no entendía a Juan Amos Comenio. Y la tercera, que fue la que me salvó de ser ya la persona que iba a divorciar a la pedagogía de la didáctica, ¿no? La tercera tiene que ver con una palabra que se llama matética, una palabra que tiene mucho en común con matemática. Si yo busco en cualquier navegador y le pongo matética, muy comúnmente me ponen cosas de matemáticas, ¿no? Pero al final de cuentas, la matética tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que dije, ya está la solución, ¿no? Desde la andragogía, este es un gran logro, aparentemente, ahorita quizá no se aprecie tanto, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No me puedo meter mucho, pero vamos a ver un poquito acá. Entonces, esto sería lo que decía el doctor Antonio en su publicación. Este es un diseño curricular, lo que en otros países, al menos de Centroamérica y Perú, no sé si en Chile también, manejan como pensum, ¿no? El pensum de un curso, bueno, eso sería, ¿no? Aquí en México es plan y programas de estudio que para poder ofertar ya sea una licenciatura, una maestría, un doctorado. Ese sería el diseño curricular, ¿no? Lo que sería la parte sistemática. Entonces, ahora con respecto a la metódica, pues es muy común tener un instrumento que cada universidad de repente le da su estilo propio, que nos permite en su momento, pues, plantear actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje que van a desarrollar o que van a provocar, se asume en sus cursos. Y por otra parte, esa sería la planeación didáctica, ¿no? Por otra parte, esto que yo ya le di un giro más agógico, es una planeación didáctica, pero basada en tiempos, no basada en contenidos, que sería la diferencia con la planeación didáctica pedagógica, digamos, ¿no? Porque es muy común en instituciones que dice, descríbeme qué vas a hacer y qué van a hacer los estudiantes, ¿no? De hecho, incluso es el paso número 1 para ser contratado en un plantel. Si no hago una planeación didáctica de la materia que yo quiero impartir en ese lugar, pues no cumplo primero el requisito para poder ver si estoy o no apto para poder participar con ellos. En cambio, tanto en pedagogía como en andragogía, yo he sugerido que manejemos una planeación basada en tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ritmos son diferentes ahí, ¿no? Bueno, tampoco voy a meterme mucho en ese sentido. Entonces, pues vamos a hablar de matética.
¿verdad? La matética, al final de cuentas, pues sería cualquier proceso que permita promover el aprendizaje en los estudiantes o participantes, dependiendo en dónde estemos parados, ¿no? Esto, en otras palabras, pues podrían ser, por ejemplo, cosas como el uso de organizadores gráficos, ¿no? Aquí también puse, por ejemplo, ventanas del castillo, que es una manera de apoyar al cognoscente a hacer lecturas y poder extraer información. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí, al final de cuentas, tiene que ver con procesamiento. El procesamiento que permita al cognoscente hacerse de información, ¿no? Desde lo más básico, no sé, dependiendo del tipo de característica del cognoscente, puede ser que sea muy visual, por ejemplo, su servidor es muy visual, entonces los organizadores gráficos son pues una maravilla porque al final de cuentas plasmo las ideas en organizadores gráficos y es una manera de que yo me haga del conocimiento. Hay personas como su servidor que así lea 50,000 veces un libro, un texto en un libro no es igual de impactante a realizar mi organizador gráfico, ¿no? Bueno, entonces podría ser el uso de organizadores gráficos, inclusive pues llegar hasta manejar lo que serían las TAC, que serían las técnicas de aprendizaje colaborativo. Bueno, entonces a esto le vamos a agregar ahora la IA, ¿no? Tal vez pasamos, cuando hablé de organizadores gráficos, mi memoria se fue a los años 90, por ahí que empezamos a utilizar los mapas conceptuales, los mapas mentales, ¿no? Actualmente yo no utilizo mapas mentales, porque a lo mejor Tony Buzan, el autor de esto, era muy bueno para dibujar, pero yo dibujo un perro y me sale un alebrije, ¿no? Entonces me sale algo que no tiene nada que ver con lo que yo quería dibujar. Entonces, yo inventé mi propio organizador gráfico, se llama MindPro, y porque no necesito hacer dibujos, ¿no? Pero sí me permite organizar la información. Este es un pedacito de un MindPro que pegué básicamente. Entonces, la IA, en ocasiones, porque también he participado, bueno, como asistente a cursos de IA, y al final de cuentas, muchos, yo reconozco a la doctora Camino, que ella lo presentó de otra manera, porque muchas personas que participan hablando de IA, terminan como quedando recetas y entra en esta página, entra en esta otra página, entra aquí, súbele acá, bájale allá, ¿no? En cambio, y lo ven como un fin. Y yo, por eso es que toqué el tema. Para mí, la IA es un medio para yo, en mi rol de profesor, es un medio para poder, por ejemplo, tal vez buscar información, tal vez hacer algún material, por ejemplo, un video. Yo, por ejemplo, prefiero hacer un video utilizando los elementos para que salga otra persona, bueno, la persona virtual, con una voz virtual y no salga su servidor con una voz aguardentosa, ¿no? Entonces, prefiero hacerlo así. Para eso me serviría como profesor, tal vez, ¿no? Y tal vez para los estudiantes podrían ser como medios para poderse acercar. Por ejemplo, nosotros, tal vez, en los 2000, al principio de los 2000, tal vez, cualquier cosa que queríamos saber, entrábamos a Wikipedia, ¿no? Wikipedia, vámonos, ¿no? Los chamacos de ahora lo tienen más fácil, ¿no? Entramos a IA y además no nomás nos dice lo que queremos saber, sino además nos bota ahí una gran cantidad de información y todavía me pregunta, si quieres más información, pues tú dime, ¿no? O sea que hay una capacidad ilimitada ahí, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es de que me metí a este tema, ¿no? Pues obviamente, hablando desde los adultos, ¿no? En este caso, pues tenemos maneras en que los adultos aprenden. A mí me gusta mucho la primera, que sería el aprendizaje autónomo. Es una manera de que yo pueda fomentar mi propio aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo como 15 años de ser andragogo, de haber dejado a un lado la pedagogía y entrar a la andragogía. Y además después ya di cursos, ya di conferencias y hasta el momento no he tomado ningún curso de andragogía, ¿no?
Entonces, yo he basado mi conocimiento en la investigación, que sería como el medio para poder aplicar el aprendizaje autónomo, por ejemplo, ¿no? Pero no nada más hay el aprendizaje autónomo, también hay aprendizaje entre pares. Hay personas que buscan fortalecerse con otras personas. Yo te doy de esto, tú me das de lo que tú tienes, y así vamos enriqueciendo nuestros puntos de vista y nuestros aprendizajes, ¿verdad? Bueno, también está en este caso el aprendizaje experiencial. Me acerco a un experto, observo cómo lo hace, tal vez empiezo a cuestionar, oye, ¿y por qué esa cosa de esta manera y no de esta otra? Voy haciendo mi aprendizaje y después paso a experimentar a ver si es cierto que funciona, ¿no? Entonces, ese sería el experiencial. También puedo ser utilizando las TIC, ahí lo puse en amarillo porque es parte del tema. Y algo que se utiliza es la cibergogía. La cibergogía no es andragógica, pero es de uso andragógico. Al final de cuentas, ahora que estuvimos en pandemia, pues muchos investigadores continuamos nuestros trabajos pues desde la virtualidad. Afortunadamente tuvimos una pandemia en una etapa VIP, ¿no? Porque si esto nos hubiera pasado en los 90, imagínense cuántas horas estaríamos pegados a la pared y todavía de mamá, no, no levantes el teléfono porque se va la señal, ¿no? O sea, hubiera sido peor todavía. En cambio, ahora con una cuestión de tener la situación del Wi-Fi, por ejemplo, y tener el aprendizaje ubicuo, pues obviamente maravilloso, ¿no? Podría estar en mi crucero común del cuarto a la sala y de la sala al cuarto, y con mi internet todavía viendo qué estaba pasando, ¿no? Bueno, entonces, eso podría ser, ¿no? La cibergogía, pues obviamente da pasos para poderla utilizar, también da posibilidades de tener crear nuestros propios algoritmos para poder seguir investigando. Bueno, también tenemos el aprendizaje autodirigido. Ese ya es muy propio de la andragogía. A partir de contenidos ya existentes, pues entonces nosotros decidimos, de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras necesidades, por dónde entrar, ¿no? Y cómo entrar. También tenemos el aprendizaje autodeterminado, que ese sería más eutagógico. Pero, sin embargo, en este caso del aprendizaje autodeterminado, pues al momento de que yo recibo prácticamente la hoja en blanco de dime, esta materia se llama tal y dime qué cosa quieres aprender, entonces yo empiezo a explorar caminos que no están escritos, ¿no? Entonces, esa sería una pequeña gran diferencia entre ambos. Y bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque siendo adultos, todavía encuentro personas, tal vez un porcentaje menor, que tienen todavía esa esperanza de que alguien les enseñe, ¿no? Como así con sus manos, ¿no? Oye, pues enséñame, es que yo no sé cómo se hace esto, ¿no? Entonces, todavía hay que reconocerlo, en un porcentaje menor, personas dependientes de otros para poder aprender, ¿no? Yo tengo registro en mi tesis de que un compañero en doctorado llega, se sienta, se frota las manos en sus muslos y dice, a ver, ¿qué nos enseñan hoy? ¿No? Y dije, doctorado, y además esperando pues, ni que estuviéramos en secundaria, ¿no? Entonces, la verdad, la actitud es la que también hace la diferencia para estar ahí parado. Bueno, eso sería con respecto a los aprendizajes, ¿no? Pero aquí hay una pregunta que yo hago, y voy a pedirle a la doctora Camino que al ratito la conteste, ¿no? Si la IA es tan buena, ¿por qué los estudiantes lo usan en lo oscurito? De hecho, ya estábamos platicando hace rato, ¿no? Tengo estudiantes que por aquí utilizan la IA y lo entregan, profesor, aquí está mi tarea, ¿no? Entonces, la parte ética, ahí está fallando, obviamente, ¿no? Bueno, algo que a mí me preocupa no es tanto que hagan eso, porque eso con un programa antiplagio, pues ya empiezo a decirles, oye, mira, tu trabajo ha sido rebotado porque tiene esta cuestión del plagio. Pero algo que a mí me preocupa mucho es de que los jóvenes están rechazando su derecho de pensar y de crear. Eso sí me preocupa, porque al final de cuentas ya no están pensando cómo voy a hacer esto, sino ya están pensando en el prompt para pedirle a la IA cómo hacerlo. Y además, por ahí salió una publicación, hablaban de que ya era la era de la pedagogía del prompting, algo así decía, ¿no?
Y yo decía, no, creo que ni eso podríamos pensar, porque a veces le pedimos a la IA que me diga cómo sería la manera más adecuada para poderle preguntar sobre otra cosa. Entonces ya estoy pidiendo que, además de que me lo resuelva, que me diga cómo se lo tengo que pedir, ¿no? Entonces tampoco hay seguridad. Y entonces a mí me pasó, este es un meme, pero bueno, realmente es una anécdota. Le estaba yo comentando también a la doctora Camino, que en septiembre, yo soy cuentista, hay una materia un tema que habla de ortografía en una materia que imparto los primeros semestres de ingeniería, y entonces pues llegué un día dándoles esos resultados, ¿no? Cambié los nombres para evitar alguna situación, ¿no? Entonces Hugo sacó 98, Paco 66, Luis 73, Memín 99.4 y Josefa 97. Mis estudiantes como que se movían con alegría de escuchar un número muy alto, ¿no? La persona de 66, que creo que también fue mujer, como que hizo un gesto así de, ¿por qué? No sé por qué saqué en mi escuela la mínima probatoria 70. Entonces estaba abajo de la probatoria, ¿no? Pero les hice la aclaración. No estaba yo hablando de calificaciones. Estaba yo hablando del nivel de plagio que habían tenido en el trabajo que me habían entregado. Y entonces, así como Condorito, hicieron plop y se fueron para atrás, ¿no? Entonces, realmente ahora les digo, entrégame tu trabajo, pero agrégale en la última página la revisión en tal sitio de tu trabajo y muéstrame qué tanto tienes de plagio y compatibilidad y todo ese rollo, ¿no? Entonces ya, pues si me van a entregar un trabajo, pues mínimo que ellos mismos vean cómo componerlo para que esto suceda, aunque también hay muchos trucos. Ya una chica me decía, bueno, lo cambio a portugués, después a chino, lo regreso a no sé qué, y lo regreso a español. Ándale, hazle como quieras, ¿no? O sea, al final de cuentas, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que a mí me da. Pero, por ejemplo, Fernando Sabater, en su libro de El valor de educar, decía que en algún momento satanizábamos a la televisión. Decíamos, es que ese aparato feo, y bueno, no puedo decir palabras fuertes aquí, ¿verdad? Pero ese aparato está perjudicando a los jóvenes porque les roba su atención, les roba su mente, ¿no? Llegó el Internet y seguimos con el mismo discurso, pero ahora es Internet, ¿no? Llegó IA y seguimos con el mismo discurso. Sin embargo, también le comenté yo a la doctora Camino, no hemos hecho algo para trabajar desde una guía que permita a los estudiantes hacer uso de la IA de manera pública, de manera responsable y que además sin llegar a decir o a ocultar que eso es una fuente ajena a la persona, ¿no? Entonces, pues tenemos, según mis ideas medias diferentes, yo digo que en preescolar, pues trabajando con Montessori, desarrollamos diferentes capacidades del chavito o de la niña, ¿verdad? Incluso utilizando también la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Para mí, eso sería lo idóneo en ese sentido, ¿no? Esto utilizando, obviamente, un proceso de enseñanza-aprendizaje. También en primaria, en educación primaria, pues tenemos a Vygotsky, por ejemplo, que podría ser un buen referente, y tenemos el conectivismo de Siemens y Downs. En caso de los teóricos, excepto estos dos, el problema es de que fueron teorías muy buenas, pensadas para niños y jóvenes del siglo XX, situación que actualmente ya no existe, ¿no? Nuestros niños y jóvenes del siglo XXI, pues vienen con otras cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Siemens y Downs, pues al final de cuentas, ellos con el conectivismo, que es la única teoría que existe para niños y jóvenes y adultos del siglo XXI, en ocasiones no volteamos a verlo, ¿no? Seguimos todavía, algunos hasta se regresan un poco más atrás y siguen con Skinner como su fiel bastión ahí de educativo, ¿no? Entonces, esto sería en primaria. Obviamente también esto funciona en secundaria, tanto el conectivismo, ¿no? En el caso de educación superior y posgrado, pues obviamente ahí hace falta algo, ¿eh? Yo todavía
tengo esperanzas de seguir trabajando en mi proyecto de investigación andragógica y dar una respuesta a través de una teoría de aprendizaje propio del adulto. Pero mientras podemos apoyarnos en la teoría del control adaptativo del pensamiento, disculpen, de John Anderson y con el enfoque en competencias también, ¿no? Esos serían como los apoyos en esta cuestión. Entonces, les decía, en primaria y en preescolar tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. En pedagogía yo propuse el proceso de problematización-aprendizaje, o sea, el proceso de enseñanza ya no aparece en pedagogía, y en andragogía ya existía el proceso de orientación-aprendizaje, ¿no? Eso es lo que hay en ese sentido. Bueno, yo decía entonces que necesitábamos formarnos, formar a las personas que están protagonistas del proceso de aprendizaje en un aula, ¿no? Y estaba yo pensando de que creáramos una cultura investigativa, desde los niñitos. Toda idea que no sea tuya menciona de quién es. Y tenemos que reconocer, porque al menos en Oaxaca, que es donde yo radico, hay solo una universidad y sus estudiantes se distinguen por hacer esa situación. Decir, mira, esto no es mío, este es de fulano, y lo cito y lo referencio. En cambio, ¿qué hacen los demás, no? Los demás lo que hacen es de donde salga, pero ya aquí lo entrego, ¿no? Y eso es lo que está provocando. No tenemos una conciencia por no tener una cultura investigativa en su momento. Y yo creo que eso sería como un paso importante para empezar a fomentar la ética y la responsabilidad en los textos, en las actividades que hagan las personas. Entonces, creo que eso sería algo necesario para poder trabajar en eso. Cuando lleguen a la educación superior, estarán tan acostumbrados que lo harán de manera natural, ¿no? Y eso sería importante. Bueno, entonces, les decía que vamos a empezar con los pequeños. Obviamente, coincido con la doctora Camino de que hay que formar a los profesores, porque pues al final de cuentas ellos son los que promueven o no algunas situaciones. Yo soy muy pionero en las redes sociales y por ahí leía que pues los profesores necesitaban mayor recursos, mayor reconocimientos, etcétera, etcétera. Pues yo decía, pues al menos que hagan lo que deben de hacer, ¿no? Yo que he tenido oportunidad de trabajar con facilitadores o profesores desde primaria hasta doctorado, entonces veo que sus deficiencias son las que todavía siguen pendientes en la pedagogía por resolver. Lectura, comprensión lectora, matemáticas y cosas así, ¿no? Entonces, esas imágenes pues tienen que ver con la aplicación de la IA en su momento. Algo que no he hecho mención es de que todo lo que no es mío, tengo que mencionarlo. Las imágenes que puse al principio las tomé de internet, pero ahí dice en qué fuente, aquí con qué se generó para poder otro. Y eso es algo que debemos también fomentar, o sea, algo básico. No es mío, le pego de dónde. ¿Por qué? Pues al final de cuentas no soy tan bueno para dibujar como para decir esto es mío, ¿no? Entonces, lo quise representar y lo quise referenciar para que puedan promover también quien esté escuchando esta charla, pues lo pueda promover también con sus estudiantes, porque también el ejemplo arrastra. A veces tal vez mi discurso no sea bueno, pero mi ejemplo puede hacer la diferencia con ellos, ¿no? Muy bien, entonces termino mi participación con esta pequeña frase. La educación de futuro en educación superior sin andragogía, para mí, para Flavio Castillo, solo será una ilusión. Bueno, pues muchas gracias por esto. Aquí están varias referencias que utilicé para la presentación en general. Y bueno, a través de mi QR, pues alguien, si gusta contactarme, ahí estoy a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Quisiéramos revisar si es que en el chat hay algunas consultas, ya de ahora en adelante también a quienes están presentes aquí puedan hacer uso de la palabra y vamos a dar unos minutitos para consultar algunas dudas que ustedes puedan tener con nuestros especialistas. Muy bien. Ale, si nos estás escuchando. Sí, Anton, presente. Buenos días para todos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Anton.
¿Sabes si es que hay alguna consulta ahí que tenga el equipo en línea? Anton, tenemos muchas felicitaciones. Perfecto, perfecto. Muy bien. Aquí presente. Sí, yo sí tengo una pregunta. Bueno, un par de preguntas. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Arriola. Buenos días. Bueno, mi primera pregunta va para la doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Mi primera pregunta va para la doctora. Estaba mencionando en su presentación sobre las afectaciones que tiene el pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Y mi pregunta va sobre otro aspecto también muy importante que creo yo es la retención de atención. Ujú. Bueno, en internet, pero en redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, los contenidos son cada vez más cortos. Cada vez es más difícil tener la atención sobre todo de gente joven, de niños, y sobre todo de los niños. Y también pasa algo en los celulares. En los celulares tienen acceso a muchísimos juegos. Y estos juegos, usualmente, o la gran mayoría de estos juegos, son algo que se le conoce como free to play, que no cuestan nada jugarlos, entre paréntesis, porque esos juegos les ofrecen estímulos continuos de muchos colores, muchos números, en fin, muchos estímulos en pantalla que recibe sobre todo niños, y les dan recompensas a cada rato. Entonces hay una sobreestimulación. Entonces, ese contenido corto y esta sobreestimulación, pues, ¿qué efecto tienen estos niños? ¿O qué nos espera de estos niños cuando lleguen o se necesiten leer un texto de una página? Ya no van a leer una página, van a leer nada más un párrafo, o que tengan que, ya de adultos, tengan que volverse expertos en un tema. ¿Van a ver un video de TikTok para volverse expertos en el tema? ¿O qué nos espera ahí? Pues tu pregunta es, vamos, totalmente importante y abarca muchísimas cosas, la verdad. Por un lado, sí, y las investigaciones ya han visto y han determinado que efectivamente la capacidad de atención se está disminuyendo en función que las generaciones van avanzando. Y es que eso va a la par de cuántas redes sociales más van saliendo, ¿no? Por lo menos en Facebook escribíamos algún texto, pero luego ya eso se fue haciendo más chiquito hasta llegar a TikTok, que ya ni escribes, como usted bien ha dicho, videos muy cortitos. Yo aquí veo dos tendencias. Una tendencia efectivamente a consultar videos muy cortos para empaparse de un tema y como considerar que ya se sabe todo acerca de ese tema. Hay bastantes jóvenes que piensan eso, pero hay otros que utilizan, por ejemplo, estas redes sociales de inmediatas, de estímulo corto, para por primera vez acercarse a un tema, digamos. Entonces, que me den como unos fundamentos generales que yo pueda entender y luego ya a partir de ahí tiro y avanzo por otro lado. Yo creo que aquí la educación tiene mucho que hacer, pero antes de saltar a esa parte, quiero dar la contrapartida. Es curioso porque por un lado tenemos en redes sociales esta tendencia, pero por otro lado hay en las mismas redes sociales otra tendencia. No sé si han oído hablar de los booktubers. Los booktubers son los youtubers que son especialistas en libros. Y leen y leen y leen y leen y leen y se hacen campeonatos de a ver cuántos libros son capaces de leerse en el año. Entonces, de repente que te como dos, ¿no? Los que tienen la mínima atención no quieren leer, se hartan, no tienen capacidad de atención y luego, en cambio, esos mismos seres que están viviendo en estos entornos digitales de baja atención sí que son capaces de enfrentarse a libros incluso amplísimos, ¿no? Y después de tener la capacidad de síntesis para hacer videos en YouTube o Instagram y demás, cortos acerca de esos libros. O sea, la capacidad la tienen, no se ha perdido, por suerte, pero desde mi punto de vista no la tienen todos y todas. Son un porcentaje muy específico. Entonces yo creo que ahí los docentes, para que no suceda lo que comentó, en plan, se quieren hacer expertos en un tema, ¿qué hacemos, no? Nunca se va a sacar un doctorado nadie más. Eh, yo creo que ahí los docentes tenemos mucho que hacer en las escuelas. Es decir, tratar de, en su idioma,
potenciar este aumento de la atención. Y creo que a través de la inteligencia artificial los docentes que lo están llevando a cabo se lo están haciendo muy bien, porque muchos de ellos para iniciar un tema les hablan el mismo lenguaje, es decir, les ponen un vídeo de estos hipercortitos, pero luego integran la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que requiere de un proceso inicial grande de investigación de contenidos. Se puede utilizar la inteligencia artificial para luego generar un producto, un proyecto en el que se plasme todo ello. O sea, se les está como forzando a sacarlos de ese mundo del pensamiento cortito. No sé si con esto he respondido a tu pregunta. Veo como varias tribus. Gracias a usted. Vamos a continuar con preguntas acá y luego vamos contigo, Ale, para preguntas en virtual. Sí, Perfecto. muy buenas. Mi nombre es Roxana Acevedo y mi pregunta va dirigida al doctor Flavio. Comentarle un poco que trabajo con adultos en el área de educación online y tenemos un fenómeno un poco en el contexto de Chile, que es donde me desempeño, de que cada vez más tenemos demanda de acompañamiento de nuestros estudiantes adultos. Entonces, usted hablaba de un porcentaje mínimo de autodirección en el término de la andragogía, pero ¿qué pasa con este número destacado desde mi experiencia de estudiantes adultos que cada vez más están necesitando dirección, acompañamiento y demanda? Nosotros hablamos de tutorías y learning, y porque relacionando ambas ponencias puedo también relacionar con el tema de este vacío cognitivo, porque efectivamente desde lo adulto tenemos como que muchas proyecciones, nuestro trabajo el profesional, personal, además también académico, pero ¿cómo desde eso que usted plantea, esa teoría, podemos mirar el fenómeno de que la demanda de dirección en andragogía? Bueno, voy a intentar responder. Cuando yo llego comúnmente, por ejemplo, en una maestría, con un grupo que a lo mejor ya están en su tercera parte de su maestría o casi está al final, se sorprenden de la manera en cómo pasamos de la pedagogía a la andragogía. Se sorprenden en ocasiones que llegan al otro extremo, que sería pasar de la libertad al libertinaje, ¿no? Sin embargo, ya con el tiempo pues he ido ajustando algunas cosas y se acomoda muy rápido. Entonces yo creo que esas personas que sienten una necesidad de dirección en su aprendizaje es que tal vez es lo único que conocen. O sea, no han tenido otra experiencia. Es como si voy con el pez, porque me acordé de una frase, pero no me acuerdo bien de la frase. Y si le preguntamos a un pez cómo está el asunto del agua, pues va a decir que maravilloso, ¿no? No conoce la tierra, ¿no? Entonces, igual pasa con estas personas. Toda su vida han estado sometidos, y digo sometido con toda la responsabilidad, porque para mí el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de sometimiento, en donde el facilitador o profesor es quien impone la ley ahí y es el que dicta todo lo que hay que hacer, cuándo y cómo, bueno, etcétera. Entonces, si yo he estado sometido a este proceso, pues es el único que conozco, ¿no? Es más, el que está al frente, que sigue sometiendo a sus estudiantes, lo hace porque no conoce tampoco. Entonces dicen, pues es que yo vi que mis profesores me formaron de esta manera. Yo cuando fui por ejemplo, a tomar una maestría en educación, me vi cómo habría que trabajar para enseñarles a los estudiantes. Y cuando metemos la palabra enseñanza, ya estamos haciendo dependientes al de enfrente. Porque me puedo yo autoelegir como la principal fuente de información, si no es que la única, para tu aprendizaje, ¿no? El doctor Miguel Ángel Zabalza, también de origen español, en una conferencia para una institución en Oaxaca de manera virtual, alguna vez dijo que a los estudiantes universitarios hay que enseñarles todo lo que deben de saber. En lo personal, a mí me dio un dolor en el hígado, porque en ese momento estaba catalogando todos los estudiantes de educación superior como inválidos para aprender por sí mismos. Cuando realmente el estudiante, acordándome de un hermano scout, un estudiante aprende con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor. Entonces,
realmente estaríamos, si pensamos así de manera tan reductiva como lo planteó en ese momento el doctor Zabalza, realmente estaríamos pensando de que el que está enfrente, sin mí, no podría aprender, ¿no? Y a mí se me hace una barbaridad en el siglo XXI hacer pensar a la gente que eso es lo correcto. Entonces, si entramos a la andragogía y si trabajamos y el participante se da cuenta que aquí quien pone el ritmo, la manera de trabajo y la manera de abordamiento es de él o de ellos, se sorprenden bastante, ¿no? He tenido testimonios muy hermosos de personas que me han dicho que es la primera vez que alguien le pregunta cómo quiere aprender. Toda su vida ha tenido que ejecutar lo que le han dicho. Y es muy común en las universidades que llegue un nuevo profesor y diga, en esta materia van a hacer esto, esto, esto y aquello, vale tanto por ciento, me lo tienen que entregar de esta manera, y yo les voy a decir además si están bien o están mal. Porque yo digo que van a hacer y además me vuelvo juez para decirles, y además tanto de calificación, ¿no? Tanto de otro. Entonces, eso podría ser también lo que pueda pasar. No hay una experiencia más allá de lo que conocen ahorita, ¿no? Que es la pedagogía. Entonces, yo te sugeriría que para fomentar un cambio, haz un curso, pero utilizando la andragogía y te vas a sorprender de los resultados, ¿no? Hay gente que se compromete tanto con su aprendizaje que rebasa incluso los contenidos propios de la materia y llega más allá, ¿no? Y uno como facilitador le da gusto ver ese tipo de cosas. Sí, espérame. Ale, ¿estás por ahí? Presente, Anton, claro que sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá en presencial y luego pasamos en línea, ¿ya? De acuerdo, pendiente, claro que sí. Perfecto. Espérame, aquí hay una pregunta. Hola, mucho gusto, soy Cintia Dávila. Actualmente estudio la maestría y siento que me acerqué a esta conferencia porque realmente me siento muy identificada con el tema de la IA y la andrología, como mencioné. ¿Cómo, perdón? Andragogía. Andragogía. Actualmente, como mencionaste, doctor, pasé por esa transición tengo 22 años, pasé por la transición de pandemia, clases en línea y llegó a la IA, o sea, mi último semestre de universidad implementaba la IA sin saber cómo utilizarla y actualmente en mi maestría no quiero que vuelva a pasar esa misma situación, o sea, realmente quiero investigar para mi tesis de manera adecuada y también me acerqué porque últimamente, como mencionaste, doctora, esa adicción por las redes sociales, me he sentido identificada totalmente con lo que comentaste, porque intenté eliminar TikTok y como tú dices, prohibirte algo creo que te acerca un poquito más a ser adicto. Pasé a poder ponerle límite a TikTok, no lo logré. A la IA, actualmente en la universidad, el año anterior me gradué, era adicta a la IA, o sea, para todo lo utilizaba y como lo mencionaron los doctores, estoy implementando actualmente la IA dentro de mi maestría y mi trabajo, pero de manera didáctica, como por ejemplo diccionario, o quiero buscar algo más rápido o tratar de utilizarlo un poquito menos. Em, Creo que eso es lo que me llamó a venir aquí y realmente me sirvió mucho esta plática como que no es nada más un problema mío, sino de todos los jóvenes, adultos jóvenes que están enfrentando este problema. E inicialmente quiero implementar un buen research para mi tesis. No sé si tienen alguna recomendación de cómo poder alejar esa adicción y poderla implementarla de manera correcta para poder investigar, leer, porque amo leer, pero como mencionaba de los booktubers, eh, también me ponía esas metas actualmente llevo 18 libros leídos al año, pero realmente quiero me gustan mucho los libros de romance, fantasía, etcétera, pero quiero pasar a leer un poquito más, investigar cosas que sean de valor y utilidad ya sea para mi vida personal, tanto como laboral y y de estudiante. Claro. Yo primero y luego, vale.
a tu pregunta de cómo alejar la adicción, si tú misma te estabas respondiendo, ¿no? Intentabas poner límites a la herramienta, a TikTok o a la inteligencia artificial. Pero justo como comentaba antes, claro, eso no es el problema realmente, es el síntoma. O sea, tú sabes que tienes cierta adicción porque te ves reflejado en que pasas demasiado tiempo ahí en lugar de estar haciendo otra cosa. Pero ese es el síntoma. Tienes que preguntarte, ¿por qué estoy ahí? ¿Qué estoy evadiendo de mi vida? ¿Qué emociones estoy evadiendo? Estoy quizá nerviosa porque la siguiente tarea que tengo que hacer no sé cómo abordarla. Entonces, bueno, me voy a relajar un poquito en TikTok, ¿no? Suelen ser como pildoritas de azúcar que nos solemos tomar porque queremos dejar como para después otras cosas que no sabemos cómo gestionar. Pueden ser cosas de trabajo, pueden ser cosas de familia, pueden ser cosas emocionales personales. Mi consejo, vete con un profesional para analizar esto. Porque mandar la gente a terapia no es algo malo, o sea, ya no es como antes que decían, "Ah, no, el que va a terapia es que el que está loco". No, para nada. Ahora mismo ir a terapia es iniciar un proceso de autoconocimiento con la supervisión de alguien experto. Ese proceso de autoconocimiento lo podemos iniciar de forma individual, sobre todo además si tú conoces la IA y sabes utilizarla, también la puedes usar a tu favor. En plan, voy a utilizar 10 minutos de manera introspectiva para charlar con la IA y analizar mis emociones. En vez de hacerlo en un cuaderno como hacíamos hace años en un diario, pues lo hago con la IA que me responde, ¿no? Pero claro, le preguntas al final, oye, todo esto que te estoy comentando, ¿tú ves algún indicio de mal uso o tú ves algún indicio de cómo puedo averiguar qué emociones estoy sintiendo? Y la propia IA te va haciendo preguntas. ¿Dónde notas la emoción? Te la voy a preguntar seguro y te va como reorientar. No te animo con esto a que sustituyas a un terapeuta con la IA, nunca. Es mejor ir a un terapeuta siempre y probablemente este inicio con el terapeuta te va a ayudar muchísimo porque te va a psicoeducar. Los terapeutas no solo analizan y te identifican problemas, sino que te psicoeducan. Entonces, una vez que ya vayas con esa persona, tú misma vas a tener ese autoconocimiento y cuando te enfrentes otra vez a estas circunstancias y veas cómo reaccionas, vas a decir, ah, estoy reaccionando así por esta razón, que me explicaron que no sé qué tal. Ah, entonces tengo que hacer esto otro. Yo te animo a que empieces un proceso de autoconocimiento, que ya que tienes las habilidades tecnológicas de uso de la IA, úsalas de forma responsable, fundamentalmente. Y para iniciar tu investigación, apóyate en las herramientas más adecuadas para cada cosa. Por ejemplo, ahora sabemos que Perplexity es una mucha mejor opción que el ChatGPT, que alucina bastante cuando estamos buscando información tipo, mándame no sé cuántos artículos de investigación, muchas veces se los inventa. O no analiza adecuadamente la petición que le estás haciendo, en cambio Perplexity se lo suele hacer mejor. El Notebook LM ayuda muchísimo sobre todo cuando ya has identificado muchísimas fuentes de información, se las integras y tú le puedes hacer preguntas directamente para acercarte al tema. Porque antes teníamos que leernos todos los PDFs que encontrábamos o todos los libros, pero ahora directamente tú le puedes preguntar, bueno, de toda esta información, teniendo en cuenta este objetivo, ¿por qué lecturas me recomiendas iniciar? Entonces, o sácame un resumen, o sácame un árbol de terminología que se esté utilizando todo ello para acercarme. Creo que ahora mismo, para tu proceso de investigación, aparte del uso de estas tecnologías para búsqueda, te pueden ayudar mucho en la gestión de ese estudio, de cómo tú dedicas tu tiempo a todo ello. Creo que he contestado a todo. ¿Sí? Vale. Increíble. Bueno, yo lo que puedo agregar es que ha sido ya como que cambió el concepto de ella, ¿no? Casi lo ven como un castigo para poder llegar a obtener un grado, ¿no? Pero yo le he dicho a varios profesionistas que la tesis es la última oportunidad que tienes para aprender y ser especialista en un tema en particular. Aquí, por ejemplo, si vamos a suponer que estamos todos haciendo la tesis, a lo mejor cada quien va a tomar algo. Cuando oigas, por ejemplo, el uso de la IA de tal cosa, van a pensar en ti, porque ella hizo una tesis de ese tema, ¿no? Con respecto a otras personas que
pues usaron otro tema o tal vez buscaron otra alternativa de titulación. Aquí en México, creo que por buscar tener más alta la eficiencia, el índice de eficiencia terminal, decayó en cuestión de investigación. De hecho, por ejemplo, cuando hacemos estado del arte sobre algún tema y buscamos trabajos de México, encontramos así. Y buscamos trabajos de otro lado y encontramos así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora a nivel licenciatura se titulan por promedio, se titulan por esto, por aquello, el de maestría haciendo 2 artículos, dando una conferencia. O sea, han buscado tanto las universidades bajarle el nivel a una obtención de un grado que han provocado una mala apreciación de los procesos, ¿no? Y yo creo que el día en que, así como estoy escuchando por la doctora Camino, que están prohibiendo el uso del celular, que honestamente yo tengo un punto de vista diferente ahí, están prohibiendo el uso del celular en las escuelas, ojalá que algún día prohíban otras opciones de obtención del grado y que sea solo a través de la tesis. Porque tú vas a aprender más y te vas a volver un experto en ese tema. En cambio, ahorita, por ejemplo, te piden un artículo, pues lo haces, ¿no? Y puedes utilizar las opciones que te dijo la doctora u otras más que hay ahí en el camino, ¿no? ¿Aprendiste, no? Simplemente cumpliste con un requisito y ya, ¿no? Y eso va a ser la diferencia, porque no vas a ser experta en el tema. Simplemente, pues, entregaste algo, cumpliste y ya estuvo. Cuando le demos el valor que tiene al documento llamado tesis, que realmente lo importante no es el documento, sino la investigación que haces para poderla producir, yo creo que ese día entonces empezaremos a reapreciar este documento tesis, ¿no? Este informe llamado tesis. Entonces yo creo que si tú tendrías que preguntarte, ¿realmente qué quieres? ¿Ser experto o nada más simplemente obtener el grado? Yo honestamente, en todos mis niveles educativos, licenciatura, maestría, doctorado, coincidentemente, mi investigación me llevó a un libro. Investigación, libro, investigación, libro, investigación, libro. Claro, tuve que hacer la defensa correspondiente, ¿no? Y otra cosa, que por qué la gente le da vuelta a la tesis es porque piensa que el dragón de 1000 cabezas, llamado jurado, me va a preguntar cosas que a lo mejor yo no sé. Hay chorrocientos de trucos para poder frenar a un jurado que de repente se vuelva así, pero obviamente tampoco les puedo decir, ¿no? Y menos en línea, ¿no? Pero hay muchas maneras, ¿no? Yo te voy a decir una. El tema que más te preocupa, mételo en tu exposición. El jurado está, ya lo puse, ya, esa pregunta ya no se la hago. Nada más te dije, bueno, no te puedo decir más. Entonces, hay muchas maneras de matarle al jurado cosas que a ti te den temor. Y ese dragón de 1000 cabezas, de repente, va a ser un aliado para la obtención de tu grado. Pero es la conciencia que tú tengas de la valía de ese proceso. Okay. Ya lo demás es cuestión personal. Okay. Muchas gracias. Super. Estimado, si nos esperas un minutito para intercalar con aquellas colegas que están en línea. Ale, por favor. Claro que sí, Antón. Tenemos una pregunta para el doctor Flavio y la doctora Camino. Victoria nos pregunta, ¿cómo pudiéramos parar esta bola de nieve que nosotros mismos generamos y construimos con respecto a la IA y su impacto en el pensamiento crítico y la comprensión lectora? ¿Algunas recomendaciones, doctores? ¿Iniciar usted? Ahora empiezo yo. Sí. Dejarlas a un lado, ¿no? ¿Qué hacer con la IA? Dejarla a un lado. La IA, al final de cuentas, ya se ha mencionado, en lugar de fomentar un aprendizaje, lo que realmente está fomentando un trampolín ¿no? Para entregar una tarea, para hacer un documento, para muchas cosas. Pero no puede haber ni siquiera pensamiento crítico, ni siquiera puede haber comprensión lectora, porque muchos estudiantes, yo lo he revisado con mis estudiantes, lo que hacen simplemente es seleccionar, copiar y pegar lo que le puso la IA, y ahí está. Ya le puse la letra más bonita, lo entrego, ya concluí con el proceso. Entonces, mientras yo la utilice como un medio para poder entregar un requisito de mi materia,
Yo mismo me estoy negando lo que yo decía, los estudiantes están rechazando su derecho a pensar y a crear. Entonces, por ahí sería, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la manera de que se pueda fomentar? Bueno, sí, vamos a generarlo en la IA, ahora vamos a analizarlo y vamos a confrontarlo con las fuentes que menciona, primero para saber que existan y no sean alucinaciones. Y dos, tener una idea más amplia y no quedarnos con ese pedacito y olvidar todo el contexto del autor al momento de escribir esa cita. Básicamente por ahí sería mi recomendación. Pues yo siento no estar de acuerdo, la verdad. Desde mi punto de vista hay dos formas de utilizar la IA. Una es, como ha comentado el doctor, que es para entregar trabajos, copia y pega. Desde luego, en esa yo no estoy de acuerdo para nada, igual que él. Pero la inteligencia artificial, por lo que yo he podido investigar y hay evidencias ya de buenas prácticas, sí que permite el desarrollo de la capacidad crítica, solo que bien utilizada. Es decir, ya la inteligencia artificial tipo ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que tiene los GPTs o Gemini que tienen las GEMs. Pues estas pequeñas partes que se pueden programar como para que tengan una función muy específica. En el desarrollo de la capacidad crítica hay muchos docentes que lo que están utilizando, por ejemplo, en clases de historia, están programando esas pequeñas inteligencias artificiales para que tomen la personalidad de personajes históricos, que pueden ser políticos, ¿vale? Lincoln y demás. Entonces, se puede desarrollar un tema, incluso un debate con ese tipo de personajes históricos a través de la inteligencia artificial, como que los revive. También lo puedes programar para que no sea un personaje histórico, sino que sea pues la contrapartida de un estudiante imaginario que quiera llevarte la contraria con respecto a un tema. Entonces, la IA te va a soltar sus argumentos para llevarte la contraria con respecto al tema y tú vas a tener que contraargumentar. En ese caso, da un poco igual hasta que alucine, porque los seres humanos también lo hacemos. O sea, cuando tiramos de información que no es real, porque muchas veces no la inventamos en un debate, sobre todo porque empieza la demagogia y todo esto, pues lo puede hacer bastante realista. Yo creo que para realmente parar la bola de nieve, creo que la bola de nieve no se puede parar, porque es que ya está. Si llamamos bola de nieve al uso de la inteligencia artificial, no es posible. Además, es necesario aprender a usarla. Gracias a la inteligencia artificial llevamos avances en medicina de 20 años. O sea, sin la inteligencia artificial hay cositas ahora que sabemos que no podríamos tener hasta dentro de 20 años. O sea, realmente yo creo que sí que debemos aprender a usarla, pero la comprensión lectora y el pensamiento crítico se deben trabajar. Un estudiante de por sí no va a saber hacerlo, va a hacer lo que ha dicho el doctor. Es el docente quien tiene que enseñarle a cómo utilizar la IA adecuadamente para conseguir esos objetivos. Esa es mi percepción. Y por eso está servido el debate. Muchas gracias. Bueno, vamos a intercalar entonces ahora con una presencial. Tengo que presionar. Mi nombre es Jackson Romero. Mi pregunta es muy específica y es para la doctora Camino y el doctor Flavio, entendiendo, según lo que hemos visto el día de hoy, que cada uno tiene una postura un tanto diferente y una opinión obviamente diferente. ¿Ustedes consideran que el rol del investigador, del genio creativo, está en peligro de extinción debido a este auge y crecimiento de la IA? Sí. Bueno, yo creo que ya empieza a ser previsible. No, yo creo que no. Pero como siempre digo, mediante el buen uso. Por ejemplo, hablando de genios, ¿no? Yo vengo de las artes. Entonces, aunque ahora estoy con todo el tema pero mi formación básica es de bellas artes. Hay un proceso en todo artista que es la búsqueda de tu voz artística, de tu estilo artístico. Esa búsqueda puede durar años y años y años, toda una vida, de hecho. Y en la historia del arte tenemos los ejemplos, ¿no? La progresión de cada uno de los artistas es realmente significativa, los cambios que hay, porque está en búsqueda de. Con la inteligencia artificial, este proceso se acorta y se potencia muchísimo cuando se hace bien.
Porque la inteligencia artificial, digamos que te permite no solo traerte imágenes de Internet, que ya existen, de cuadros y demás, sino que te permite materializar rápidamente las ideas que tú estás empezando a generar a partir de ellas sin tener que producirlo con el pincel, que igual puedes tardar 2 semanas o 3 semanas o un mes en terminar un cuadro para plasmar esa idea, ¿no? Este ejercicio rápido de generar nuevas imágenes, de generar este lenguaje visual en el que uno está pensando en cómo evolucionar, permite cada vez sumar más estilismos, más vocabulario visual y te permite llegar cada vez más a entenderte a ti por dentro y decir, vale, sí, ahora ya estoy más cerca de cómo me gustaría expresarme, de representar mi voz. Creo que esto se puede trasladar, es una metáfora, creo que se puede trasladar al resto de cuestiones. Al final la IA lo que viene es acelerar, es un proceso de aceleración. Si tú quieres acelerar tu proceso de aceleración cognitivo, lo puedes hacer, pero el tuyo, no copiar lo que la IA te está diciendo, sino tú ser el director de la IA y mandarle las cosas a la IA. Es decir, tengo este pensamiento, tengo este razonamiento, lo baso en estas fuentes, mi hipótesis es esta. Hazme una comprobación de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, que te devuelva. Tú le das vueltas a la cabeza con respecto a lo que te trae. ¿Tienes otra duda o quieres evolucionar hacia otro lado? Ahora aplica no sé qué, vamos a ir por este otro punto, porque no sé cuánto. Eres el director de orquesta. Cuando tú eres el director o la directora de orquesta, desde mi punto de vista, por todo lo que estoy observando, sí que lo puedes hacer. Entonces, creo que lejos de matar al genio, estamos potenciándolo. Ahora bien, si ese genio utiliza adecuadamente la tecnología, si no, obviamente va a matar sus facultades. Cuando la doctora Camino hizo la respuesta a la pregunta anterior y esta, vino a mi mente un gran amigo, alguien que admiro mucho, español también, el doctor Juan Domingo Farnós. Sí. De hecho, hace ya, creo que ayer o hoy, cumplimos 3 años de haber recibido un reconocimiento juntos. Juan Domingo Farnós, a quien yo les sugiero que puedan buscarlo y seguirlo si es posible, es una persona que va como 20 años adelante de muchos, ¿no? Me incluyo en esa lista. Y la verdad que él, a través de su trabajo, ha utilizado la IA y ha replanteado incluso la IA. Entonces, hace rato mi respuesta me circunscribí nada más a la parte áulica, ¿no? Al salón de clases. Pero si nos vamos más afuera, pues obviamente no consigo yo un investigador entregando un informe elaborado por la IA, ¿no? Entonces, que seguramente por ahí no faltará. Entonces sí hay personas que obviamente potencian sus lo lleva más allá. Y lo más interesante, como el caso de Juan Domingo Farnós, que prometió estar el día de hoy en línea, dijo que, bueno, ha dicho el replanteamiento de la IA, ¿no? Modelos algorítmicos ahí, que honestamente su servidor ya no le alcanza a llegar a sus ideas que tiene, que son súper novedosas, ¿no? Entonces, sí hay personas que están en ese top de investigación y obviamente el uso de la IA, bien lo dijo la doctora Camino, pues obviamente amplía algunos horizontes que tal vez no tenga la manera, por ejemplo, de un laboratorio aquí a la mano, pero a través de la IA pueda simular algunas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no veo a un investigador haciendo uso de la IA como lo hacen los estudiantes, ¿no? Pues sí es de mucha utilidad y más cuando se llegan a esos niveles como el compañero que acabo de mencionar. A defensa del doctor Farnós, Flavio, le comento que sí estaba en línea, estaba con un poquito de problema de salud, que les mandaba saludos a ambos. No, Sí. Continuamos entonces con la próxima pregunta virtual, Ale. Claro que sí, Antón. Esta es una pregunta que nos realiza Lucía Oñate
y va dirigida a la doctora Camino. Primero les cuento un poco el preámbulo. Dice, puede ser que las múltiples cargas que tienen los docentes en su día a día también se puede caer en la adicción del uso de la IA para resolver cosas de manera más práctica. Y la pregunta puntual es, doctora Camino, si nos puede dar recomendaciones para los docentes directamente y cómo evitar esta adicción de la inteligencia artificial. Muy buena pregunta. Bueno, cuando hablamos de tareas de los docentes, hay algunas que son las administrativas, que les tienen absolutamente ahogados y ahogadas. Por lo menos en España, yo no sé si en el resto de países, pero cada vez los tienen más enterrados en papeles, ¿no? Sí, pues igual lo mismo. Creo que ahí hay que volverse adictos a la IA absolutamente. Es decir, a ver, un docente, el poder realmente transformador que tiene en la sociedad el docente no es a través del papeleo administrativo. Es a través del contacto directo con el estudiante, de ser su guía, de potenciarle sus capacidades, de motivarle, de guiarle, ¿no? Entonces, para todas las tareas que no tengan que ver con eso, desde mi punto de vista, yo creo que sí que deberíamos procesarlas todas con inteligencia artificial, porque además en muchas de ellas puede ayudarnos de forma increíble. Mucho antes del boom de los ChatGPT y todas estas cosillas, ya usábamos inteligencia artificial en los centros educativos con el Machine Learning, con el Learning Analytics. Eso ayuda muchísimo a observar el seguimiento del estudiante, ¿no? Sobre todo cuando están en línea. No solo las calificaciones, sino los accesos, los tiempos de acceso, qué es lo que visualiza y lo que no, cuánto tiempo tarda en realizar una tarea, etcétera. Creo que toda esa información es muy interesante precisamente para descargarnos los docentes de esos procesos que nos agotan biológicamente, porque nosotros tenemos una energía limitada a lo largo del día. Entonces, si todo eso lo carga la IA, nosotros simplemente recibimos la información numérica con la que podemos realmente crear estrategias que sí que luego funcionen en el aula directamente con ellos y que tengan un abordaje y un objetivo muy claro en el aprendizaje, en la motivación y demás, pues yo creo que hay bendita adicción a la inteligencia artificial. Intentemos procesarlo lo máximo, descarguemos a los docentes. Y de hecho ahora mismo la IA también facilita mucho la producción de nuevos contenidos educativos y cambios de formato entre contenidos educativos. Hasta ahora era un poquito, yo no estaba muy de acuerdo con eso porque no permitía la personalización del aprendizaje, ya que le metías el PDF y le decías hazme el video, pero claro, te hace un video que te hace la IA, pero tú no puedes ajustar nada. Ahora ya empiezan a meter esta parte de edición. Entonces ahí yo ya sí que empiezo a estar a favor también de que la creación de estos contenidos en distintos formatos se haga procesando con IA, porque realmente ahí, a menos que tú quieras aportar un valor añadido significativo y lo quieras hacer a mano por eso, destina tu tiempo a enviar un buen feedback al estudiante, que es por lo que va a aprender. Destina tu tiempo a actualizarte en tu materia de estudio, en temas de competencia digital, para no sobresaturarte. Y duerme, por favor, docente, duerme, porque es que hasta ahora siempre hay la sensación de que tienen demasiadas vacaciones. No, no las tienen. Trabajan fines de semana corrigiendo en casa. Es decir, todo lo que puedas procesar que no te quite a ti las facultades humanas a través de las cuales puedes potenciar el aprendizaje del estudiante, procésalo con IA, por supuesto. Súper, ¿queda una pregunta, Ale? Claro que sí, Anton. Y pues de antemano, gracias a los doctores. Creo que se ha generado un debate bien interesante aquí por la red. Por cuestiones de tiempo me va a permitir leer la última pregunta que nos envía María del Pilar García. Dice, y es para los dos. ¿Deberían las instituciones educativas asumir de manera formal y sistémica procesos que integren formaciones transversales en los que los docentes y estudiantes gestionen tanto el aprendizaje como su relación con dispositivos, especialmente aquellos basados en inteligencia artificial, considerando que esta tecnología constituye ya un componente esencial del ecosistema educativo contemporáneo? Soy la última en hablar, si quiere, tome usted la palabra. Ok. Estoy revisando la pregunta, pero yo hace poco en una conferencia que di en un tecnológico hermano, mencionaba yo que ante el uso de la IA, curiosamente ninguna institución que yo sepa, al menos del sistema tecnológico, que son 260 y tantos planteles en el país, nadie ha hecho una
promulgación de algún reglamento del uso de la IA. O sea, yo creo que esto hay que regularlo como política educativa. Tenemos que regular en tanto el uso tanto de los profesores, de los estudiantes, de los investigadores, todo. O sea, no se está prohibiendo. No vamos a caer al extremo de prohibir, no. Al contrario, que se regule. O sea, por ejemplo, si yo utilizo un texto, una imagen de la IA, pues menciónalo. O sea, yo decía en mi pregunta en una participación, ¿no? Que los estudiantes trabajan en lo oscurito con la IA, o sea, de manera tramposa, digamos, ¿no? Bueno, hagámoslo transparente el uso de la IA, pero que realmente asumamos esa responsabilidad como comunidad educativa para que todos puedan, de alguna manera, pues incluso hasta yo le paso el tip a ella de algo que utilicé, me funcionó, a lo mejor ella me lo pasa a mí también, y así vamos construyendo y aprendiendo entre todos. Eso sería lo interesante para mí. Qué bueno. Mientras escuchaba al doctor Flavio, estaba recordando, a lo largo de estos últimos 10 años hemos visto pasear muchísimas tecnologías, ¿no? Que si las redes sociales también se estaban utilizando para educación, que si la realidad virtual, la realidad aumentada, los metaversos, que si los videojuegos, serious games, luego ya la gamificación, los escape rooms, no sé qué, la inteligencia artificial. Y curiosamente, cuando en la pregunta mencionan la transversalidad, ¿no? Ya formaciones transversales, eh, aunque ha venido tantísimas metodologías y tecnologías novedosas a lo largo de estos últimos 10 años, la educación tampoco ha cambiado tanto realmente. No la ha transformado tanto, pero la inteligencia artificial la está poniendo en jaque mate. El otro día vi en LinkedIn que compartían una noticia de que una herramienta ya te imitaba a la perfección tus trazos para cuando escribes números, matemáticas, y que ellos, vamos, esa herramienta te resuelve completamente la matemática que estés haciendo. Claro, eso ya no es que lo pases por el antiplagio, es que si te lo piden a mano, pues es que esto parece a mano realmente, y no es que parezca a mano, es que es literalmente tu letra. Impresionante, o sea, más jaque mate a la educación en eso, díganme. Desde mi punto de vista creo que sí, debemos de aplicar todo esto de manera transversal, que no importe la materia en la que estemos, es que al final este tipo de tecnologías abarcan todo, abarcan también hasta la emocionalidad del ser humano, porque como hablábamos, tú te vuelves adicto por algo, ¿no? No solo te vuelves adicto a entregar los trabajos con IA, sino que a consultarle cuestiones hasta de tu vida personal, qué decisión tomo con respecto a esto que me ha pasado. El abordaje tiene que ser transversal, para mí 100%, y, y estoy muy de acuerdo con el doctor Flavio en que tiene que regularse. Pero claro, ¿cómo lo regulamos si todavía no ha nacido la nueva educación que debería nacer a partir de esto? O sea, estamos empezando a regularlo, pero con respecto a la educación que teníamos hasta ahora. Entonces, cuando tenemos una regulación de este tipo, se tiende a prohibir. Y muchas veces ese razonamiento de prohibir sí que se hace. Yo ya estoy empezando a ver algunos marcos que están empezando a surgir en los que ya hilan un poco más fino y ya no prohíben por prohibir, sino que ya te orientan. Pero cuando nos asustamos y empezamos a ver esto y el avance es tan rápido y es que no va a seguir, o sea, va a seguir avanzando constantemente. Vamos a estar todo el rato bombardeados por actualizaciones. La tendencia es a prohibir sin filtrar tanto. Entonces, yo haría una pregunta general a los asistentes. ¿Cómo creen que estas nuevas transformaciones tecnológicas ya tan decisivas como la inteligencia artificial van a transformar la educación y qué tipo de educación deberíamos tener a través de estas tecnologías usándolas a nuestro favor como seres humanos? Y a partir de esa idea clara, ¿cómo lo legislamos? ¿Cómo lo acotamos? ¿No? ¿Qué normas ponemos en ello? Es que veo dos realidades totalmente distintas y creo que todavía estamos en la primera realidad y no hemos avanzado ni siquiera a la segunda. Muy bien, muchísimas gracias a ambos.
justamente estamos ya en el tope, en el límite del tiempo. Tenemos muchas más preguntas que esperamos poder compartírselas a ustedes vía correo y ver si es que ahí los participantes también pueden obtener una respuesta en torno a sus inquietudes respecto de estas grandes participaciones de ambos dos. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de Felibi Lab del Tecnológico de Monterrey. Para efectivamente cerrar este ciclo, esta es la última sesión del CIE del año 2025. Vamos a dejar con ustedes a Luis Morán, líder de la iniciativa. Bueno, buen día a todos y todas. Muchísimas gracias, doctor Flavio, doctora Camino. Sin duda, muy importante lo que trataron en este seminario y que va muy de la mano, ¿no? Es realmente decir que si tenemos se presentan estas dificultades de posibilidades de adicción, tanto a dispositivos, plataformas digitales como inteligencia artificial, pero también son equiparables a esas medidas y estrategias de protección que se pueden llevar a cabo en diferentes esferas, podríamos decir, del bienestar. Es indiscutible que todo se reduce a la alfabetización que tenemos sobre estos medios. Y esa alfabetización, pues no solo se va a relacionar a la infancia, sino también a la adultez, que es lo que un poco nos compartía el doctor Flavio. Y eso, pues nos invita a trabajar primero en ese aspecto, ¿no? A conocer bien las herramientas que utilizamos, a estar bien también con nosotros mismos para saber cómo las utilizamos y estratégicamente aplicarlas, ¿no? Para que potencien pues nuestras capacidades, habilidades, sin perder estas habilidades críticas que también mencionaban. Entonces, bueno, nada más como cierre, comentar, bueno, que este espacio, este seminario, la intención que tiene es, bueno, compartir retos, tendencias, tecnologías, proyectos de investigación, pero también crear comunidad, ¿no? Y eso es algo en lo que trabaja el Instituto para el Futuro de la Educación. Entonces, nada más quisiera cerrar la sesión del día de hoy compartiéndoles que, bueno, que les invito a que conecten con las diferentes iniciativas del instituto que en sí trabajan en esas diferentes líneas de trabajo, ¿verdad? De investigación interdisciplinaria, pero también emprendimiento y transferencia de tecnología, desarrollar proyectos de impacto positivo tanto en el TEC de Monterrey como en instituciones externas y finalmente crear mucha comunidad, ¿verdad? Para la colaboración multiinstitucional. Entonces, nada, les dejamos aquí un pequeño QR por si quieren conocer más sobre el instituto y sus iniciativas y nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Tanto a nuestro ponente como a las personas que nos acompañaron presencialmente y a las personas que nos acompañan en línea. Y nada, pues les esperamos en el siguiente ciclo de seminario de CIDE.